I don't know, but he's coming. Yeah, No, he's don't not. worry. He will come. Yeah, he's right behind. Yeah, he's coming now. Great, great, Elias. Everybody's there. Very good now, brother. Let's then pray. You pray in English, I translate in Spanish, and we will begin. Come. Heavenly Father, we thank you for your wonderful grace. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gracia admirable. As we study history tonight, we realize how gracious you are. Al estudiar la historia en esta noche nos damos cuenta qué bueno que eres con nosotros. We see in the lives of those who suffered for the faith Incluso vemos esa gracia en la vida de aquellos que sufrieron por la fe. a reminder to us that we have much more to give. Y un recordatorio a nosotros que tenemos muchas cosas más que dar. For as Hebrews tells us, we have not given our blood. Porque tal como nos dicen en Hebreos, no hemos dado nuestra sangre. Help us, Lord, to appreciate those who did give their blood. Ayúdanos, Señor, a apreciar a aquellos que sí que dieron su sangre. For the faith that we hold so dear. Por aquella misma fe que nosotros tenemos que apreciamos tanto. We pray, Lord, tonight for all those who are struggling with COVID-19. Oramos en esta noche por todos aquellos que están luchando con COVID-19 And many who have lost loved ones, y muchos que han perdido a seres queridos, churches that have been crippled by death, algunas iglesias que han sido heridas por la muerte where illness has moved through congregation. y que ha influenciado, afectado a la congregación. In all these cases, Lord, we trust in you. Y en todos estos casos, Señor, confiamos en ti. And Lord, I thank you for my brother Sean tonight. Y Señor, en esta noche te damos gracias por nuestro hermano Sean. And I pray for your grace for him. Y oramos por tu gracia para él. And we thank you for the wonderful memory we have of his wonderful and dear wife. Y te damos gracias por la preciosa memoria que tenemos de su querida esposa, who loved us in the name of the Lord. quien nos amó en el nombre del Señor. We pray that we would all love one another. Y Señor, pedimos que nos amemos unos a otros. And we thank you that you, Lord, have taught us how to love. Y te damos gracias que tú nos has enseñado a cómo debemos amarnos. And given us the grace to love. Y que nos has dado la gracia para amarnos. Bless us tonight as we study. Bendícenos al estudiar. Help us to be worthy of these that we learn about. Y ayúdanos, Señor, a ser dignos de aquellos que estamos también aprendiendo. So we pray in Jesus' name. Pues oramos en el nombre de Cristo. Amen. Amen. Thank you, Brother Mark. Let me turn off my WhatsApp because it's making a lot of noise. Voy a cerrar un momentito mi WhatsApp porque está haciendo mucho ruido. Y mientras hago esto, quiero también dar la bienvenida a los que os acabáis de añadir. Hermano Junio, hoy sí, hoy puedo verte y saludarte. Es un placer tenerte con nosotros, de verdad, hermano. El Señor te bendiga mucho. Junio was here last week, but I didn't realize it and I didn't greet him. But he is here today with us, so I just say hello to him. He is connecting from Junio, ¿desde dónde te conectas? ¿Brasil? No te oigo. Judy, déjalo hablar. You will have to turn it in. Yeah. All right, yes. No se oye, no se escucha. No se escucha, Junio. Ahí está. Muy bien. Luego hacemos una prueba, pero es un gozo teneros a todos. Jasmine también desde Uruguay. Hola, Y hola. ahora sí, hermano Junio, ahora sí. Soy de Brasil, de la ciudad de Fortaleza. Desde Brasil. Fortaleza. Fortaleza. Do you know the place, Brother Mark? I do. I know the place. I have a friend who just came back from there. Yeah.
Wow, él tiene un amigo que acaba de regresar del lugar donde tú vives. Imagínate qué mundo más pequeño. Qué bendición tan grande. Bueno, pues bienvenidos, Sí, Julio, sí. bienvenidos a todos también, de verdad. No voy a entretenernos más, vamos a empezar la clase. Let's start the class, brother. I'm going to share. No, I'm not going to share. Yeah, I'm going to share. I have to. I'm going to Yeah. share my PowerPoint. You And have to share, and you have to read maybe from slide 6, the sixth slide. Just okay, that short introduction, 1 and 2. you want for me to read that? Yeah, Yes. please. Judith, necesito compartir, necesito que me des permiso para compartir. Entonces, si puedes hacerlo, Judith. Gracias. Okay, I'm going to share. Judith, we have a technical problem. Tengo un problema técnico. Ya está. ¿Ya está? Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Pues vamos a compartir desde share. All right, I'm going to read from slide 6, and that will give us the introduction to the class today. Voy a leer yo en castellano para poder introducir la lección de hoy. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue esta última semana. Vimos previamente y consideramos la síntesis de Aurelio Agustín de las influencias de su vida, especialmente su apoyo al Estado y al jerarquianismo del cristianismo occidental, esa jerarquía que hizo lo que fue la Iglesia oriental, las formas orientales, los problemas con los nestorianos y toda la lucha que él tuvo se extendió hasta ser inhibidas incluso por el Islam. Esa fusión tenemos que entenderla para entender las luchas que él mismo estaba viviendo. Ahora, estudios previos nos informan que la Iglesia se dividió en una Iglesia oriental, una Iglesia occidental y una Iglesia peregrina o Iglesia del remanente. Y este punto es muy importante que lo entendamos. No que veamos simplemente dos iglesias, dos grupos eclesiales, porque al fin y al cabo habían tres. La Iglesia disidente, la Iglesia del remanente. Ahora, en las próximas semanas observaremos una mayor evolución de la teología divisoria y el sacramentalismo, especialmente en la agrupación occidental del cristianismo. Y ahora la Iglesia remanente se volverá cada vez más vocal, más abierta, va a luchar por lo que cree. Y va a ser más efectiva tanto en la evangelización como en sus esfuerzos para oponerse a la contemporalización, al compromiso. El resultado es que esa iglesia va a ser perseguida. Así que vamos a seguir estudiando la historia de la doctrina y especialmente la posición del remanente. Brother Mark, yes, you take over. Okay, let's go to our next slide. And we just do this short introduction on how we see the rise of Priscillians of Spain. Vamos aquí a la siguiente diapositiva y vamos a hacer una pequeña introducción de cómo vemos a Prisciliano aquí en España. We'll also see Paul, the Paulicians, and they go by many other names. También veremos a los paulinos, paulicianos, tienen de hecho diferentes nombres este grupo. And right at the end tonight, we'll look at the Bogomils. Y esta noche al finalizar veremos también a los bogamiles. So now to tonight's first slide. Aquí la primera diapositiva para esta noche. We have seen the remnant church went through what I called covert period. Hemos visto cómo la iglesia del remanente pasó por un periodo que yo he llamado un periodo de cobertura, que estaba cubierto. A time of clandestine or even crypto hidden forms of Christianity. Una forma clandestina o incluso de oculta, críptica del cristianismo. I might add in the book of Revelation talks about this in chapter 2 as well. Puedo añadir que el libro de Apocalipsis habla justamente de esto en el capítulo 2. A church that suffered. Una iglesia que sufrió. Now we know beyond that Augustine led the Roman Catholic Church in the coming period. Sabemos también que Agustín va a llevar a la iglesia en los periodos que vienen, en la época que viene.
he led them to come to focus their attention on theological debate. Y lo va a centrar a llevar la atención al debate teológico. The Dantonist and the Pelagian debates had moved Augustine away from his preoccupation with philosophy. Los debates que Agustín tuvo con los donatistas, los debates pelagianos, ahora había alejado a Agustín de su preocupación por la filosofía. And now it was all about arguing over doctrinal issues. Y ahora todo estaba centrado en discutir sobre cuestiones doctrinales. In our next slide, we see toward the later part of Augustine's life Ahora, and his work. Yeah. aquí en esta siguiente diapositiva vemos la parte de la vida última de Agustín en el norte de África. An aspect of the remnant church was making headway in a local or vernacular Bible translation. Un aspecto de la iglesia del remanente, vemos que estaba avanzando en la traducción local o vernácula de la Biblia. They were doing this for evangelism and to establish sound doctrine. Ellos estaban haciendo esto para la evangelización y el establecimiento de una sana doctrina. These remnant believers were also establishing churches in portions of Spain, Portugal, and southern France. Estos creyentes del remanente también estaban estableciendo iglesias en partes de España, Portugal y también el sur de Francia. These early Spanish believers were encouraged and influenced by clear preaching. Estos primeros creyentes españoles fueron animados, influenciados por una clara predicación, A clear preaching of the gospel and by their knowledge of the Bible. por una clara predicación del Evangelio y por su conocimiento de la Biblia, Led them to reject the new theologies of the hierarchical groups. que les llevó a rechazar las nuevas teologías de los grupos jerárquicos. Let me just add these thoughts, my brother. Déjame añadir estos pensamientos. This was a great time in Spanish history. Este fue un momento precioso en la historia de España. Rome was falling apart, you see. Roma se estaba desmenuzando, como veis, Catholicism had come into the gap. y el catolicismo había entrado a formar parte de ese vacío. And these great Christians came to the surface. Y estos grandes cristianos surgieron a la superficie. We're going to learn about some of that in just a minute. Y vamos a aprender de esto en unos instantes. But first, we must learn about the Spanish Council at Elvira. Pero antes debemos aprender del concilio español en Elvira, Or Eleberis, the district of Bactica, o el Eleberis en el distrito de la Bética. was gathered toward the early part of the 4th century, this great gathering. Esta reunión aconteció en la primera parte del siglo IV. The pastor Joses of Cordova El pastor Osidio de Córdoba led this council away from the biblical style of unity, dirigió este concilio alejándose del estilo bíblico de unidad, which had been common among the churches, lo cual había sido algo normal entre las iglesias, to consider a more hierarchical type of state or national order. para considerar un tipo más jerárquico de orden estatal. This was quite popular in Rome at that time. Este orden estatal nacional era muy popular en Roma en este momento. Hosius tried to focus rather on national Spanish identity. Josius se concentró más bien en su identidad nacional española. We learn this from Armitage. Y esto lo conocemos gracias a la fuente de información de Armitage en la página 199. Many simple believers and pastors regrettably accepted this shift from local church independence. Muchos creyentes y pastores sencillos aceptaron con pesar este cambio de la independencia de la iglesia local. It would have been a most sad time in Spanish history, Hubiera sido el tiempo más triste en la historia de España, but for this
that we're about to learn. pero por algo que vamos ahora a aprender. This council had been credited for one good and important decision. A este consejo se le atribuye una buena y importante decisión. It encouraged the churches to continue in their use of the local vernacular in its Bible. Animó a las iglesias a seguir utilizando la lengua vernácula local para su Biblia. The vernacular approach to Bible translation represents a rejection Este enfoque vernáculo de la traducción de la Biblia representa un rechazo of the many popular hierarchical interpretations of the Bible. un rechazo a las numerosas interpretaciones jerárquicas populares de la Biblia. Jerome's Latin Vulgate translation was weakened to allow the church to move away from the truth. La traducción de la Vulgata latina de Jerónimo se debilitó para permitir que la iglesia se alejara de la verdad literal. Alexandrian Arianism, Roman Augustinianism, El arrianismo alejandrino, el agustianismo romano and Nestorianism y el nestorianismo, all sought to interpret the truth for the common man. todos ellos trataron de interpretar la verdad para el hombre común, But this was not the truth. pero esto no era la verdad. The Roman Empire was breaking up, as I've said. El imperio romano, tal como he dicho, se estaba desmoronando. This period was a time of advance for both the Irish and the Spanish remnant churches. Este periodo fue un tiempo de avance, tanto para las iglesias irlandesas como para las españolas del remanente. As the churches in general followed the new directions, Mientras que las iglesias seguían las nuevas direcciones, the directions of the Elvira Council. las direcciones del concilio de Elvira. On the other hand, the remnant Christians were evangelizing. Por otro lado, los cristianos remanentes estaban evangelizando And they were advancing in many Spanish cities. y estaban avanzando en muchísimas ciudades españolas. And the remnant pastors were encouraging everyone to read their Bible in their own language. Y los pastores de la iglesia del remanente animaban a todos a leer la Biblia en su propio idioma. The Spanish remnant believers had little interest in others speaking on their behalf. Los creyentes remanentes españoles tenían poco interés en que otros hablaran en su nombre. So let me add in at this point something. Ahora, déjame añadir en este punto algo. I don't want you to miss this. No quiero que perdáis de vista esto. In the midst of all the false teaching of that council, En medio de todas las enseñanzas falsas de este concilio, at Elvira, en Elvira, and amidst all of the Alexandrian Arianism and the Roman Augustinianism, y en medio de todo las enseñanzas alejandrinas y agustinianas en Roma, and the Nestorianism, y el nestorianismo, amidst all of this, en medio de todas esas herejías, esas enseñanzas, there was one clear ray of light. había una luz clara, un rayo de luz clara. The Spanish people loved the Bible in their own vernacular. La gente española amaba la Biblia en su propia lengua vernácula. And because of that, Y debido a esto, the remnant church would surface and it would grow and it would expand. la iglesia del remanente iba a crecer, iba a extenderse, iba a salir a flote. We need to understand that's the difference between our churches and other churches even today. Y tenemos que entender que esa es la diferencia entre nuestras iglesias y otras iglesias aún en el día de hoy. In the next slide, number 6, the love of God's word grew. El amor de la palabra de Dios creció. It grew among the remnant believers around the Mediterranean. Creció entre los creyentes del remanente alrededor del Mediterráneo. And this was amidst much persecution, as I've already said. Y esto pasó en medio de muchísima persecución, como hemos ya dicho. But in Spain, there was very little persecution at first. Pero en España hubo poca de esta persecución al principio.
And this early freedom allowed the churches to spread the word of God and the gospel. Y esta libertad temprana permitió a las iglesias difundir la palabra de Dios y el testimonio del Evangelio. And the gospel witness advanced fast. Y el testimonio del Evangelio avanzó grandemente. One pastor who serves as an example of the many Un pastor que nos va a servir como ejemplo de los muchos que hubieron, who valued the Bible in their vernacular aquellos que valoraban la Biblia en su lengua vernácula, was a pastor Ulphilas. fue un pastor llamado Ulfilas. His vernacular translation of the New Testament Su traducción vernácula del Nuevo Testamento included the local influences of the Gothic and German tribes, incluían las influencias locales de las tribus góticas y germánicas that were resident in his region. que estaban residentes en esa región en esa época. So, what am I trying to say? Así que es lo que estoy intentando decir. History would have been greatly changed La historia hubiera sido grandemente cambiada if it were not for the vernacular scriptures. si no hubiera sido por las escrituras en idioma vernáculo. Now we learn in the next slide the evangelism resulting from Spanish people's love of God's word. Ahora vemos aquí en la siguiente diapositiva el resultado evangelístico del amor del pueblo español por la palabra de Dios. Produced much fruit. Esto produjo mucho fruto. And just one result was the conversion of Priscillian. Y uno de los resultados fue la conversión de Prisciliano. Priscillian accepted Christ as his savior Prisciliano aceptó a Cristo como su Salvador and was then baptized. y fue bautizado. And his commitment and his devotion to Christ caused him to give up all of his wealth. Y su compromiso y devoción a Cristo le hizo renunciar a sus riquezas. Priscillian, though a layman, not Prisciliano, ordained, aunque era laico, no estaba ordenado, began teaching and preaching. comenzó a enseñar y a predicar. As far as I'm concerned, this is one of the greatest stories in all of Spain. Y por mi opinión, creo que esta es una de las más grandes historias en toda España. Many noblemen, as well as the common people, joined this revival movement of Priscillian. Muchos nobles, así como la gente común, se unieron a este movimiento de avivamiento de Prisciliano. In a relative short period of time, Priscillian was made a pastor at Avila, En un periodo relativamente corto de tiempo, Prisciliano fue nombrado pastor en Ávila. Let me add something, brother, that I think is important. Pero déjame añadir algo que creo que es importante. Some of the other Roman pastors, Algunos de los otros pastores romanos they made Priscillian a pastor to try to silence him. intentaron hacer que Prisciliano se convirtiera en pastor para silenciarlo. But his preaching was so popular, Pero su predicación era tan popular the other pastors began to be jealous and objected. que los otros pastores empezaron a tener celos de él. To him and to his ministry. Tener celos de él y de su ministerio. Y empezaron a rechazar. They accused him, as the hierarchical churches always did, Y se opusieron y le acusaron, tal y como siempre han hecho las iglesias jerárquicas. of course he was a Manichaean, Le dijeron que él era un maniqueo or maybe he was a Gnostic. y que tal vez era un gnóstico. But when they took him to court, they couldn't prove any of it. Pero cuando lo llevaron ante el juez, ninguno de ellos pudo probar esto. In our next slide, we see that he was taken next to a synod at Burdigal. Vemos luego que él fue llevado al sino de Burdigal, en Burdeos, Yeah, this was in 384. en el año 384. Now they added witchcraft and immorality to the attacks against him and his followers. Ahora añadieron a los ataques contra Prisciliano, brujería y la inmoralidad. The facts would be discovered later.
Los hechos se descubrirían más tarde. Priscillian and his followers accepted and studied the Old and New Testaments. Prisciliano y sus seguidores aceptaban y estudiaban el Antiguo y el Nuevo Testamento. He encouraged, I see a mistake in here, my brother. I'm having to read my mistake here. And he encouraged people to read the Bible. Él animaba a leer la Biblia And he rejected the magical version of the sacraments. él rechazaba la versión mágica de los sacramentos And he taught laymen and clergy equally that they were the same. y enseñaba tanto a los laicos como a los clérigos que eran iguales, They were all indwelt by the Spirit of God. que todos ellos estaban igualmente habitados por el Espíritu de Dios. So instead of witchcraft and immorality, it was none of that. Así que no había nada de brujería e inmoralidad, nada de eso. But they made the accusations anyway so they could kill him. Pero le acusaron de esto para poder matarle. In the next year, Priscillian and 6 other distinguished followers would be tortured and beheaded. En el siguiente año, Prisciliano y otros 6 seguidores distinguidos serían torturados y decapitados At Trier, yeah. en la ciudad de Treves, en el 385. So it's a sad story, Es una historia muy triste, but it's a wonderful story. pero es una historia maravillosa. At the same time, Augustine of Hippo disagreed with Ambrose's protestations over Priscillian. A la vez, al mismo tiempo, Agustín de Hipona no estuvo de acuerdo con las protestas de Ambrosio sobre Prisciliano. Even Ambrose in Milan knew this was wrong, what they were doing. Incluso Ambrosio en Milán sabía que estaba mal lo que estaban haciendo. But Augustine instead supported the church's right to confiscate and jail and exile and kill. Pero Agustín apoyó el derecho de la iglesia a confiscar, encarcelar, matar. If you differed with Romans' version of Christianity, you would die. Si tú tenías una postura que discrepaba de la versión romana de la cristiandad, entonces tú morías. But Priscillian became a student of the Bible, Prisciliano se había convertido en un estudioso de la Biblia. nothing more. Nada más que eso. These 7 who died were the first Christians to be martyred by the church itself. Estos 7 fueron los primeros cristianos martirizados por la misma propia iglesia. Up to that time, it had been done by civilian authorities. Hasta ese punto habían sido muertos por las autoridades civiles. History shows that the Roman Catholic Church went on to accept persecution. La historia nos muestra cómo el catolicismo romano pasó a aceptar la persecución As a doctrine of the Catholic Church. como parte de la doctrina de la Iglesia Católica. But in our next slide, we have a very interesting and important finding. Ahora en nuestra siguiente diapositiva encontramos algo muy interesante. The historians Broadbent, Armitage, and Vedder Los historiadores como Broadbent, Armitage, and Vedder, they all report that Priscillian would write many commentaries of the scriptures. todos ellos informan que Prisciliano escribiría muchos comentarios de la Escritura And other books as well. y también otros libros. And these were found in 1886. Y estos libros fueron encontrados en el año 1886 in the library of the University of Würzburg. en la biblioteca de la Universidad de Würzburg. And all of these writings clearly support his fidelity to the faith. Y todos estos escritos claramente muestran la fidelidad de Prisciliano a la fe And they disprove the attacks upon him and his followers of the Catholic Church. y refutan los ataques de la Iglesia Católica hecha contra él, Made against him some 1400 years before. hecha en contra de él 400 años antes. In my next slide, I just talked to you for a second about the misuse of history. En esta diapositiva, en mi próxima diapositiva, os hablo a vosotros de
el uso erróneo de la historia by the hierarchical Catholic churches. a través de, o en parte, por las iglesias católicas jerárquicas. I want to return to this theme for a moment, and I want to make it clear. Quiero hoy retornar a este tema y aclarar algo. Just as Priscillian was later exonerated, Que de la misma manera que Prisciliano fue posteriormente exonerado by the findings at the University of Würzburg, por el hallazgo en la Universidad de Würzburg, so too have all those who were falsely accused. también lo han sido casi todos los que fueron falsamente acusados Of being heretics by the various centuries of Catholic synod. acusados de herejes por los distintos siglos de sínodos católicos. Real history has never supported the false accusations. La verdadera historia nunca ha apoyado las falsas acusaciones, False accusations of the Byzantine and the Roman and the other churches in collusion with the state. de las iglesias bizantina, romana u otras en convivencia con el Estado And those who abuse power. y con su abuso de poder. Before we go to the next slide, I'll be leaving this theme, but I want to speak to you personally. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, que estaremos hablando de otro tema, pero quiero hablaros personalmente a vosotros. So far in both of these courses, we've heard the attacks. Hasta aquí, en ambos de los cursos que hemos visto, hemos escuchado los ataques. Every remnant believer was accused of being a dualist, Todo remanente de creyentes fue acusado de ser dualista a Gnostic, o gnóstico or anything they could think of to call him. o cualquier otra cosa que ellos podían pensar que podían llamarte. They would call him by names that had nothing to do with anything. Te llamarían nombres que no tenían nada que ver contigo. They would call them witches, and they would say they were immoral. Llamarían brujo o brujería y te dirían que eres inmoral, When they were the opposite. cuando en realidad era todo lo contrario. All that we know about history is they were all called heretics. Todo lo que sabemos de la historia es que todos ellos fueron llamados herejes By the big hierarchical churches, por las grandes iglesias jerárquicas, the bishops and the archbishops. los obispos y los arqueobispos, arzobispos. But the facts came out. Pero los hechos salen a la luz. As with Priscillian, we learned that he believed just like we do. Como Prisciliano descubrimos que él creía tal como nosotros creemos. I use him only as one example, but I could tell you many more. Uso a él como un ejemplo, pero os podría hablar de muchísimos más. When I was a young man, I was told that some of the Anabaptists that we'll learn about in another course in the future Cuando era joven me dijeron que algunos de los anabautistas, de los cuales aprenderemos de ellos en otro curso en el futuro, I was told that they did not follow the scriptures correctly. me dijeron que ellos no seguían las escrituras de una forma correcta. But in my lifetime, those books have been discovered and translated. Pero en mi vida, en mi tiempo de vida, algunos de los libros anabaptistas han sido descubiertos y traducidos. And they believe just like us. Y ellos creían igual que nosotros. Yes, sometimes they had a few strange ideas, Sí, algunas veces tuvieron algunas ideas raras, but anyone who knows me knows I have a few strange ideas too. pero cualquiera que me conoce sabe también que yo tengo algunas ideas raras. So I am proud to be one of them, Así que me siento orgulloso de ser uno más de ellos. with the strangeness included. Y con las cosas extrañas incluidas. In our next slide, we see the name Paulicians. En esta siguiente diapositiva vemos el nombre de Paulicianos. It was just among many other names they called them. Era uno más entre otros muchos nombres que se recibieron. And this name's been used since the earliest centuries. Este nombre ha sido usado desde los primeros siglos.
The story goes that they like to study the epistles of Paul. La historia dice que a ellos les gustaba estudiar las epístolas de Pablo. But no, that is not true. No, no, eso no es verdad. The truth is that the epistles of Paul help them understand other books of the Bible, yes. La verdad es que las epístolas de Pablo les ayudaron a ellos a entender otros libros de la Biblia. These same people were also called thornrocks, Estas personas también fueron llamados thorn rocks. a geographic center of these believers. Ese era el lugar geográfico donde vivían estos creyentes. These believers spread from the regions of what we would call Armenia today, Estos creyentes se extendieron desde las regiones que hoy sería Armenia and throughout Asia Minor, y por toda Asia Menor even going beyond the Euphrates. y mucho más incluso del Éufrates. They would spread for some 300 years, Se extenderían durante unos 300 años. actually goes beyond 300 years, maybe to 500 years. Tal vez mucho más de 300 años, 500 años tal vez. They had no real organizational structure, No tenían una verdadera estructura organizativa and often they were just believers like you and me, y a menudo eran solo creyentes como tú y como yo. being wrongfully accused using this title against them. Y eran falsamente acusados, injustamente, usando un título como este contra ellos. The title meant nothing to them. Ese título no quería decir nada para ellos. There were no Paulician churches. No había iglesias paulicianas, There were just churches, eran simplemente iglesias. just Christians. Eran en realidad creyentes normales, But they needed something to call them. pero necesitaban algo para llamarles. These so-called Paulicians we see in the next slide Estos llamados paulicianos were just normal believers, as I've said. eran, tal como he dicho, en realidad creyentes normales. The name Paulician was just a term or a title used as a false character assassination. El nombre de pauliciano era solo un término o título utilizado como una falsa difamación Or a negative epithet. o un epitafio negativo. The name was rooted in the Armenian who was renamed Silvanus. El nombre tenía su origen en un armenio rebautizado como Silvano. From Kambosa, some say. Algunos dicen que era de Quimbosa. He became a missionary, Él se convirtió en misionero and others joined him, like one who was named or renamed Titus. y otros que se unieron a él, uno de ellos fue Tito. And they would keep joining more and more and renaming themselves. Y más se unirían a ellos y le iban dando diferentes nombres, But they had big enemies pero tenían enemigos muy grandes because they opposed the images. They were iconoclasts. porque ellos se oponían a las imágenes, eran iconoclastas. They were opposed to this, and their movement spread throughout Armenian, and the remnant church grew. Y se oponían a la historia, nos lo dice, a esa propagación de las iglesias. 5 or 6 centuries it spread. Pero esa iglesia del remanente se expandió por 5 o 6 siglos. We have their book called The Key of Truth. Tenemos un libro de ellos llamado La llave de la verdad. Which one of them, we don't know which one, Uno de ellos, de hecho no sabemos cuál de ellos, relates just the normal faith of these so-called Paulicians, relata la fe normal de estos llamados paulicianos, or anything else you want to call them. o cualquier otra cosa que quieras llamarles. The question is, what do we call you? La pregunta es, ¿cómo te llamamos a ti? And what do you call me? ¿Y qué me llamas tú a mí? What do you want to be called? ¿Qué quieres ser llamado? You say, I want to be called a brother in Christ. Yo quiero ser llamado un hermano en Cristo. Well, they're not going to call you what you want to be called. Pero no te van a llamar lo que tú quieres ser llamado. There was another group called Bogomiles, Había otro grupo llamado los Bogamiles. meaning friends of God. Quiere decir esta palabra amigos de Dios.
It was believed to have started in Asia Minor and at the same time in Bulgaria. I don't know how it started at the same time. Se cree que comenzaron a la vez en Asia Menor o en Bulgaria. No entiendo cómo hablan de estos dos inicios a la vez. You see, it was never a church. Porque nunca fue una iglesia. It was just a name you called people you didn't like. Simplemente era un nombre al cual llamas a personas que no te gustan. They would spread throughout Europe, and under this nomenclature, they'd be accused of every possible evil. Y fueron, se extendieron por toda Europa. Y bajo esta nomenclatura serían acusados de todas las maldades And every false teaching. y todas las falsas enseñanzas posibles. But in reality, they were just believers like many Protestant and remnant believers in any period of time. Pero en realidad solo eran creyentes, como muchos otros creyentes en cualquier otra época. They were not heretics. No eran herejes, But of course, this was the term to be used to stop them. pero por supuesto esto era el término, el nombre que fue usado para detenerlos. At the synods, they would be called dualists. En otro lugar serán llamados dualistas. They would say they were a revival of Gnostics again. Decían que era el avivamiento del gnosticismo. The Catholic Church never came up with very good new stories. They used the old stories. La Iglesia Católica nunca se imagina nuevas historias, siempre usa las antiguas historias. From the 7th to the 11th century, Desde el siglo VII hasta el siglo XI they spread and when they were attacked. se extendieron y fueron atacados. The name Bogomil or Thonrak or Bulgarian or Paulician or even Cathari El nombre de Bogomil o Thonrak, búlgaro, pauliciano o incluso Catari, were all used to denounce them. todos estos nombres fueron usados para denunciarlos. But let me tell you, even in the 17th century, they were still to be found in Bosnia and Bulgaria. Pero incluso en el siglo XVII todavía se encontraban especialmente en Bosnia y Bulgaria. In reality, En realidad, by whatever name these believers existed, con cualquier nombre que estos creyentes existían, from Bosnia to Flanders, desde Bosnia hasta Flandes, from England to France, desde Inglaterra hasta Francia, and even parts of Spain, e incluso partes de España, the Albigensians and Waldensians los albigenses y los valdenses, were also related by the same mutual faith. todos ellos estaban relacionados por su fe mutua And their trust in God and their search for the truth in the Bible alone. su confianza en Dios y por su búsqueda de la verdad solo en la Biblia, As God's holy word to them. como la santa palabra de Dios para ellos. So I end this, but I hope we'll have a good discussion because I made it a little shorter so we could talk. Bueno, voy a terminar esto, pero espero que podamos tener una buena charla porque he hecho esto un poquito más corto. There's more than I can tell you in the next slides. I just thought we would look through them a little bit, brother. Just let them be aware of them. Ok. Me dice que a lo mejor miraremos las siguientes diapositivas donde tengo algunas de las invenciones más flagrantes del Imperio Vaticano. O os lo hago saber, pero su idea es que podamos tener un poco de charla o preguntas o discusión. So I'm going to open all the windows and we will be able to see almost each other. Right. Yeah, that's fine. And if you want to show them the coming slides, 18, 19, and so forth, you can show them just what they look like. Ok. Os voy a compartir la lista de las diapositivas, por ejemplo, la 19, y veis ahí una lista de los cambios que fueron introducidos por la Iglesia Vaticana Católica Papista ya desde el año 300. Y en esta lista que os estoy ahora enseñando, veis que hay muchísimas de las herejías y falsas enseñanzas a lo largo de la historia que fueron introducidas, como he dicho, por la Iglesia Papista. Ahí están, hay 50, 67, me parece que son, o 62 de estas falsas doctrinas. I am sharing how in this list we have 62
of this false teaching. Now, I have this document available, so I can send it to them if necessary. Yes, and 62, I could have had 162, but I didn't have the time or space. Dice que él podía haber hecho más de 62, 162 si hubiera sido necesario, porque realmente aquí hay muchos de estos errores. Tengo esta lista, el PowerPoint y el documento en un Word, y creo que podría compartirlo con vosotros también. Let's open for discussion. Así que vamos a abrir para poder compartir. Si tenéis algo que deseéis compartir. ¿Alguien tiene una pregunta? Judith, abre micrófonos o abrid micrófonos si tenéis alguna pregunta. Y mientras estáis haciéndolo, dejadme compartiros en el chat. Dejadme compartiros, si puedo hacerlo, este documento. What I'm going to do, brother, I'm going to share in the chat the document that we were looking. That Sure. way they may have it also. Yes, and we'll talk about that in weeks to come, not just tonight. Okay. All right, that will be just fine. Momento. That will be just fine. Okay, share with you. Ahora, inicia mi video. Muy bien. Preguntas que tengáis, questions that you may have. Let's try to open for questions. Vamos a abrir el tiempo para preguntas y no os dé miedo preguntar a Mark. But they must ask only easy questions because I'm now, 75. They mustn't be too rough on me. Correct. Ya, por favor, solamente preguntas fáciles que tiene ya 72 añitos, no lo asustéis, ¿vale? Rosa, she has a question. Rosa de Elías. Hola, buenas noches a todos hermanos. Yo quería preguntar, ha hecho mención ya cuando del remanente, ha hecho mención de algunos, como Prisciliano, que estuvo en España, ¿verdad? Era de español. Yeah, you make mention of the remnant, you make mention of Priscillian, who was here, was from Spain. Que era contemporáneo con Aurelio, ¿no? He was, he lived at the same time that Augustine, that Aurelius. Yeah. Yes, he was. Sí. Entonces, Prisciliano se oponía, o sea, ¿él predicaba el evangelio o también se oponía a las falsas enseñanzas? Was Priscillianus, did he preach the gospel, number one, and number two, did he also oppose against the false doctrines? All of that and more. He encouraged the reading of God's word. That's the first thing. Sí, eso y mucho más. Él también animaba la lectura de la palabra de Dios en primer lugar. The second thing is that he emphasized the laity and the clergy were not one above the other. Y la otra cosa también es que él enfatizaba que tanto los laicos como los ministros no eran diferentes, eran iguales delante del Señor. He did not believe in a hierarchy. Él no creía en una jerarquía. He did not accept the sacraments. No aceptaba los sacramentos. He would actually preach against the sacraments as they were made mystical, even by Augustine. De hecho, él predicaba en contra de los sacramentos a que se habían convertido en algo místico, tal como Agustín estaba enseñando. You want to remember at this time, Augustine was now becoming more mystical as he tried to defend the church. Y él incluso decía como Agustín se estaba convirtiendo en algo más místico a la vez que estaba intentando defender la iglesia. And his view of baptism was that salvation was in baptism. Y su visión, por ejemplo, de Agustín es que la salvación estaba en el bautismo. And Priscillian preached against that. Y Prisciliano predicó en contra de esto. Priscillian also was very well known for bringing people to worship the Lord informally, not just at cathedrals. Y Prisciliano también fue muy bueno para poder enseñar que podía la gente adorar al Señor internamente, no era necesario ir a la catedral. Mustn't forget cathedrals were for the wealthy. Recordad que las catedrales eran para los ricos.
common people did not attend those big churches. La gente común no asistía a esas grandes iglesias. And so he would be found on the street preaching. Así que Prisciliano iba a las calles a predicar And they developed churches. y desarrollaron iglesias. In my opinion, he was a very great man. En mi opinión, él fue un hombre muy, muy bueno, muy grande. And his writings that they found in the 19th century defend my opinion. Y en mi opinión, los escritos que encontraron en el siglo XIX de Prisciliano defiende esto. Spain had a great evangelical movement right in the midst of the time when the councils were trying to move the church a different way. España tuvo un movimiento evangélico muy importante en medio del tiempo donde los concilios estaban apartando a la iglesia del camino. And remember, he was the first martyr along with his six best leaders. Y recordad que él fue el primer mártir junto con los otros 6 líderes. The first martyr to be killed by the clergy. El primer mártir que fue asesinado por el clérigo. Never been done before. Nunca antes había sido hecho. Even Ambrose was shocked. Incluso Ambrosio estaba en shock. So it was not accepted by everyone that they should do this. Así que no fue aceptado por todos que debían haber hecho eso. But Augustine defended the idea. Pero Agustín defendió la idea. In The City of God, his book, he defends the idea that the church has the right to enforce faith. En su libro de Agustín de La Ciudad de Dios, él defiende ahí que la iglesia tiene el derecho de reforzar la postura de la iglesia con esto. So it was a difficult time. Así que fue un tiempo muy difícil. Una cosa más. One more thing. Y cuando empezó, o sea, cuando empezó la persecución, los hermanos parece ser que, o sea, no huyeron, sino que se quedaron y resistieron, ¿no? O sea, enfrentaron lo que se puede decir que los juzgaron y o sea, no huyeron, ¿no? A otro lugar. ¿Cómo fue eso? She is saying that when the persecution began, they didn't run for their lives. They stood there. They stood there. They didn't run. Why? Why was that? It was something that came out of the previous century, that to run away was a sign that you didn't really love the Lord. Eso fue debido a que el siglo anterior ya se había establecido por los mártires, supongo, que escapar y huir quería decir que no amabas al Señor. It had become accepted view. Eso se había convertido en la visión aceptada, por así decirlo, en lo que todo el mundo aceptaba. Que si eras perseguido, huías. Yeah, this was the first time it was having to face up to a synod, not the civil court. Era la primera vez que estaban no en un sínodo, sino en una corte civil. And they were tortured and they were beheaded. Perdonadme, al revés, no estaban delante de una corte civil, sino delante de un sínodo de la iglesia. Y aún así fueron martirizados, fueron muertos. All 7 of them in 3 acts. Los 7 de ellos fueron decapitados. You know, that reminds me when Calvin, John Calvin, asked for the beheading of that man that didn't believe in the Trinity. Servetus, Yeah. They asked him to be born, and Calvin said, no, don't burn him, just, behead him. And I can see now the relationship. Yeah. Déjame traducir, hermana Cami, déjame traducir y entonces te pongo a ti la pregunta. Le estoy diciendo a Mar que esto me hace pensar cuando Juan Calvino
en la persecución de Miguel Servet, la iglesia lo quería quemar y Juan Calvino dijo, no, no lo queméis, cortarle el cuello. Al final, Miguel Servet, que no creía en la Trinidad, era un hereje, pero fue quemado por la iglesia y vemos esa conexión ya de ideas del derecho a perseguir. Hermana Cami, yes, Sister Cami, in English or Spanish, you tell me and I do. Pues en español si quieres. Vale, I translate. He speaks in Okay. Spanish and I translate. Creo que el punto justo que acabas de tocar es el que precisamente iba yo a abordar, porque hoy en día no estamos muy lejos de eso y la persecución no viene de la Iglesia Católica, viene de la Iglesia Protestante. Well, exactly what you said is what I was going to make a remark about that, because even today, persecution is not coming from the Catholic Church. Persecution is coming from the Protestant Church. Porque si no eres calvinista, si no eres de cualquiera de los partidos que hay ahora mismo en disputa, entonces ya te encasillan. Nowadays, if you are not, from Calvinistic or from other of the parties that exist today, if you are not from one of them, then they put you in a box and they are against you. Y Yes, sí, yes, please go ahead. Adelante. I understand. I would like to draw a distinction, though, between persecution Ahora lo entiendo, pero quiero hacer una distinción entre la persecución and opposition. y oposición. The persecution was physical, and it usually led to your death. La persecución era física y generalmente te llevaba a la muerte Or to great suffering. o a un gran sufrimiento. But opposition Pero la oposición has been increasing and growing more and more in recent times. ha estado creciendo más y más en estos últimos tiempos. And I try to draw a distinction between those two. Y por eso yo intento hacer una distinción entre esas dos cosas, At least in the experience that I have. al menos en la experiencia que yo he tenido. Sí, sin embargo, yo creo que ahora asesinato como tal no lo hay, pero hay un linchamiento público si no se piensa igual que otros y es muy perjudicial a tal punto que a veces no se puede recuperar ni siquiera la reputación de uno como persona. Déjame traducir. Yeah, maybe today we don't see that. We don't see, killing us, but we see that in that opposition is so cruel, so visceral, so mean, that it's even difficult to recuperate the testimony of oneself, because the reputation of oneself is attacked and is a suffering in that way. It is true. When I was in Russia, I learned a great lesson. Cuando estuve en Rusia aprendí una gran lección. The Christian pastors had been released by Gorbachev. Los pastores cristianos que habían sido librados por Gorbachev. Most of them had been in prison 16 to 25, 26 years. Algunos de ellos habían estado en prisión por 16, por 25 años, por más de 25 años. And they had only been out of prison a few months when we were invited to come help them. Y habían estado fuera de la prisión solamente por unos meses cuando llegamos nosotros y fuimos invitados a estar ahí con ellos. And they would have services in the evening. Y aquella noche iban a tener un culto, un servicio. And then they would set up with us late at night. Y entonces se sentaban con nosotros hasta tarde en la noche. So early in the morning, Y muy pronto en la mañana, asking us one question after another. toda la noche haciendo una pregunta detrás de otra pregunta. They wanted to know what life was like without suffering. Querían saber qué era la vida sin sufrimiento. How did we live the Christian life without opposition?
cómo nosotros vivíamos la vida cristiana sin oposición. They understood opposition was normal for Christianity. Ellos entendían que la oposición era algo normal para el cristianismo. And I will confess, the first few times they said these things, it caught me off guard. Y debo confesar que las primeras veces que me preguntaron esto, me pillaron desprevenido. I would have to ask them what they meant. Tuve que preguntarles, ¿qué queréis decir con eso? And then I began to understand that they were looking at the scriptures Y empecé a entender que ellos estaban mirando en las escrituras. as in Colossians, where Paul makes it clear Por ejemplo, en Colosenses, donde Pablo deja claro that we are finishing the sufferings of Christ. que nosotros estamos terminando los sufrimientos de Cristo. Christ made the payment with his life and death, Cristo pagó con su vida y su muerte, but he always told us we would suffer in his name. pero también siempre nos dijo que sufriríamos en su nombre. And as the body of Christ, we are to suffer. Y como el cuerpo de Cristo, vamos a sufrir. People often ask me, what do you think of this person? He opposes you or disagrees. La gente a veces me preguntan, ¿qué piensas de esta persona que se opone o no está en acuerdo, está en desacuerdo? And my answer is, I'm very glad to have such friends, I am very glad, I'm sorry. to have such good friends. Y él siempre dice, estoy muy contento de tener esos buenos amigos. When they oppose me, Cuando se oponen a mí, when they try to undermine what I do, cuando intentan menospreciar lo que hago, then I know I'm serving the Lord faithfully. entonces sé que estoy sirviendo al Señor fielmente. So I'm very glad to have them in town. Así que estoy muy contento que estén aquí en mi pueblo. Sí, pero creo que, perdón, difiero porque hay un sector que se dicen ser cazadores de herejes. I will say, I am sorry, I don't agree with you on something, because there is a sector they call themselves witch hunters. Herejes, bueno, sí. I'm sorry, heretic hunters. Heretic hunters. Yeah, heretic hunters. Y esos herejes son aquellos que se oponen y lamentablemente precisamente los desprestigian And of course, those that y they los call acusan. heretics are those that they opposed against them. And then they accuse us of anything. I want to be sensitive to my sister's position. Quiero ser sensible a la posición de mi hermana, But the scriptures are very clear, my sister. pero las escrituras son muy claras, hermana mía. Only if we suffer with Jesus Solamente cuando sufrimos con Cristo, will we be glorified with Jesus. reinaremos con Él, seremos glorificados. So the life of modern comfort Así que la vida de la comodidad moderna has nothing to do with the teaching of the Bible. no tiene nada que ver con la enseñanza de la Biblia. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado. The Catholic of the time of Priscillius Los católicos del tiempo de Prisciliano was the powerful people. They were the popular people. ellos eran los poderosos, ellos eran los populares. And they tried to pull Priscillian into their group. Intentaron arrastrar a Prisciliano para que formase parte de su grupo. They made him one of their own. They made him a bishop, even without proper education. E incluso lo habían convertido en uno de sus obispos, aunque no tenía una educación formal. They were trying to neutralize him, Estaban intentando neutralizarlo, but it did not work. pero no funcionó. So then they wanted him killed. Así que lo que hicieron, lo querían muerto. It's important that we understand this story. Y es importante que entendamos este pensamiento. It's Priscillia's life, but it's Spanish history. Es la vida de Prisciliano, pero es la historia de España.
And for me as a Christian, he is my hero. Y para mí, como creyente, como cristiano, él es mi héroe. He was Paul the Apostle 2 centuries later. Era el apóstol Pablo 3 siglos más tarde. Thank you. Gracias. Thank you for putting up with me. Gracias por aguantarme. No, brother, Ma, Thank you're a you. blessing. No, thank you. Thank you. I suffer with you. I know a little of what you've said in previous weeks. I've listened. I do understand. Thank you. I do understand. And I have also paid this price. And I've lost more friends than I've kept. Yes. Thank you. Thank Sufro, you for sharing. sufro contigo, te entiendo. He estado viviendo lo que tú mismo has padecido y he perdido algunos amigos también. Many of the churches that support me as a missionary Algunas de las iglesias que me sostienen como misionero have become Calvinistic. se han convertido en iglesias calvinistas And they no longer, of course, want to support me. y por supuesto ya no quieren sostenerme. And they write most interesting things to me. Y me escriben cosas muy interesantes, me envían cartas muy interesantes. And some of them I went to Bible college with. Y con algunos de ellos incluso fui a la universidad cristiana con ellos. And I remind them that we did not learn that in Bible college. Y les recuerdo que no aprendimos eso cuando estábamos en el colegio cristiano. Yeah, I see it in South Africa also, people slipping into Calvinism. Lo veo también aquí en Sudáfrica, como las personas están resbalando hacia el calvinismo. But it is an honor to be misunderstood Pero es un honor ser mal entendido and to be despised y ser despreciado for Jesus. por Cristo. So you're right. Thank you so much. Thank you to share this with me. Thank you. Gracias por compartir esto conmigo. I know it's been difficult. Sé que ha Who sido- else do we have? Now, I know Rosa was all very hard on me. Ya, dice que ahí está No, Rosa no. que siempre es muy dura con él. No, Me da miedo, no, Rosa. no. And Sean, you best watch out for Sean because he knows a lot of history. Yeah, I see him smiling there. Dice que tengamos cuidado con Sean, que sabe un montón de historia. He catches my mistakes. Yes. Well, I just want to maybe not so much a question, but maybe it is a question. I mean, how important, like, because what makes this evening interesting is the vernacular. Lo que hace esta noche It's the fact- interesante es el vernáculo, la lengua vernácula. It's the fact that these folks could study the scriptures in their own language. When I first came to Ireland, one of the guys, my boss, said to me, "But if all your people can read the Bible, won't they all come up with different interpretations? You know, that type of thing." Hold it there. Yeah. So maybe get Mark to comment on that, the importance of. I think that's important. Hold it there, let me translate. El hermano está diciendo que cuando llegó a Irlanda, que él decía, pues si todos pueden leer la Biblia en la lengua vernácula, algunos lo van a malinterpretar. Y en Brother Mark, I know the New Testament. He's showing the New Testament. Yeah, Catalan. in Catalan. Yes. And I would say to you, my brother, the importance of not only reading the Word of God, but preaching to people in a simpler way. Y no solamente Non-academic. la importancia de leer la Biblia, sino también de predicar a las personas de una forma muy sencilla, muy sencilla. I had a discussion with my son last week. La semana pasada tuve una charla, una discusión con mi hijo. He is a pastor north of me, Él es un pastor al norte de donde yo estoy, out in a rural town. y en un pueblo rural. And he has a man training for the ministry. Y tiene un hombre que lo está entrenando para el ministerio. And I said, is he going to come to my class? Y le pregunté, ¿va a venir a mi clase? Because I'm teaching the book of Ephesians here in South Africa in a few weeks. Porque yo voy a estar enseñando el libro de Efesios aquí en Sudáfrica en un par de semanas. And my son said to me, Dad, I love you, Y mi hijo me dijo, papá, yo te quiero, but I think maybe sometimes you are too academic.
Pero quiero decirte que a veces papá eres demasiado académico. He will not understand. Esa persona no entendería. So I took it as a challenge. Así que lo tomé como un reto. And for the last week and a half, I've been rewriting all my lectures. Y durante esta semana y media he estado reescribiendo todas mis charlas, lo que iba a hablar, mi conferencia, In the vernacular. en la lengua vernácula. It's very interesting also, when I first came to Cape Town, I began learning the Afrikaans language. Es muy interesante también cuando llegué aquí a Ciudad del Cabo, empecé a aprender la lengua africana. I was already in my 40s when I started learning. Tenía ya más de 40 años cuando empecé a aprenderla. In my early sermons, I spoke like a child who's 6 years old. Y en mis primeros mensajes hablaba como si fuera un niño que tenía 6 añitos. My pronunciation was very poor and wrong. Mi pronunciación era muy pobre y errónea. One dear lady, I would walk her home from church. We were starting a church in a school. Y una amada hermana que yo andaba con ella a su casa, estamos empezando la iglesia en una escuela. She was in her 80s. Y tenía 80 años ella. I buried her later. I'm sorry. I buried her later. Oh, I buried her later. Más tarde la enterré. Did the funeral for her. Hice el funeral para ella. She was a good friend. And she was a good friend to me. Y era una buena amiga para mí. And I said to her one day, do you understand what I'm preaching? Y una vez, un día le dije, ¿tú entiendes cuando yo predico? She said, very little. Y ella dijo, muy poco. But I'm still learning very much because it's coming from God's word. Pero aún así estoy aprendiendo mucho porque viene de la palabra de Dios. Many people would come and see me struggle with the language. Muchas personas venían y me veían luchar con el idioma. And they would tell me, just go ahead and speak English, we understand it. Y me decían, simplemente habla inglés, ya te entendemos. But I stayed in the Afrikaans language. Pero yo me permanecí en la lengua africana. I would not speak English in that church building No hablaría inglés en esa iglesia. or in my ministry with them. O en mi ministerio con ellos. There was a reason. Y había una razón. It was humbling me and teaching me Porque me estaba humillando y enseñándome the importance of the vernacular. la importancia de la lengua vernácula. They are not just words, No solo son palabras, they are culture, es cultura, they are family, son familia, they are the heart of people. y es el corazón de las personas. The word of God was always meant to be in the language of the people. La palabra de Dios siempre se hizo para que estuviera en la lengua vernácula de las gentes. And that is why Satan fights it so much. Y es por eso que Satanás lucha en contra de ello. Era Cipriano, ¿verdad? ¿Cómo Y- se llamaba? No, Prisciliano. Rosa, ¿qué dices? Que te oímos. ¡Ay! Bueno, ¿Qué pues sí. preguntas? Va. Que él habla de que la Biblia fue traducida, ¿no? A la lengua vernácula. You said that the Bible Tiempo. was translated to the vernacular language. ¿Y quién la tradujo? Who was a translator? Prisciliano. Sorry? Who was a translator of that version? You say Prisciliano. I think it was Usilas. He was one of them. There were at least 5 translations of different regional vernacular languages. Gothic was the one that he did. Usilis, he did Gothic. Usilas hizo la versión gótica, pero había como 5 más en ese tiempo. But he was known to mix it with local dialects and with German. Se sabe que lo mezcló con lenguajes locales y también con alemán. The point was that they were not interested in translating for the purity. El punto era que no estaban buscando de traducir de una forma pura Of the high academic side of the language. en un nivel alto académico.
They were trying to translate it so people could read it Estaban intentando traducirla para que la gente pudiera leerlo and be saved y ser salvo and be freed from the church y ser libre de la iglesia. culture. Yeah. Sí, pero, Coge, Rosa, andaban. pero en ese tiempo aún estaban hablando latín la gente. El Imperio Romano ya se había deshecho. Pero, ¿y la Vulgata Latina cuándo sale? A ver, és que no ho entenc al mig de tot això. Let me translate. All right, at that moment, we know that the Roman Empire was already falling down. But what was the language of the people? Was Latin? What happened? Where was the Vulgate, the Roman Vulgate, the Latin Vulgate? Yeah, Jerome is the story of the Vulgate. It's another story. It would take a whole night to tell you that story. Jerome sería hablar de la historia de la Vulgata y nos llevaría toda la noche a hablar de esa historia. But in short, the Vulgate was a translation that allowed the Catholic Church to have a mystical outlook. Pero la Vulgata fue lo que permitió a la Iglesia Católica tener esas formas doctrinales que después defendió. I read the Vulgate the first time when I was 14 years old. Yo leí la Vulgata la primera vez cuando tenía 14 años. My mother had a copy because she was Catholic Mi madre tenía una copia porque ella era católica before she was saved. antes que ella fuera salva. And the translation from the Vulgate of Jerome was, of course, now in English. Y la traducción de la Vulgata de Jerome ahora estaba en inglés, From Latin, you know. desde el latín. The difference in the Latin translation and the Greek translation La diferencia entre la traducción latina y la traducción griega is in the exactness of the terminology. era en la exactitud de la terminología. So the Greek that we tend to use, most of us, would come from Erasmus. El griego que nosotros usamos, la mayoría de nosotros, viene de Erasmo. His detail, his attention to detail, Su atención al detalle allowed our theology to be literal. permitió que nuestra teología fuera literal. Jerome was trying to be poetic, Jerome estaba intentando ser poético, which encouraged the allegorical interpretation that was very popular at his time. lo cual animó a la interpretación alegórica que era muy popular en sus días And later periods. of y course. también más tarde en nuestros tiempos. So that's a short story of a long night. So. Pero es una historia corta de una larga noche. If I may add something, brother, that may help the students about the vernacular, I want to say that the first European Bible that we know in an European language was by the Cathars, by the Catharis, the Albigensians, in the old language called Yamuzi, in the south of France and north of Spain. Yeah. That's very interesting because they were accused of every bad thing, you know, being Manichaeans and Gnostics, but they translate. You read my thesis, yes, sir. I recommend that book. Oh. Yeah, that was very interesting also. Let me translate for them. Thank you. Estoy diciendo que la primera Biblia que tenemos registro en una lengua vernácula fue la Biblia albigense, aquí en el sur de Francia, norte de España. Recordad que antes no existía Francia y España como ahora. Los Pirineos era la columna vertebral de donde se hablaba la lengua Doc, Languedoc, y ahí encontramos esa primera lengua, esa primera Biblia traducida en lengua vernacular, fuera de las vulgatas latinas. No solo la de Jerome, hay varias vulgatas, y eso lo hace muy interesante. Y me ha enseñado la tesis que yo escribí. Él tiene mi tesis y eso nos hizo amigos. The thesis was the beginning of our friendship, brother. Right? Yeah. We will look at the Albigensians next week. Oh, great. La semana que viene hablaremos de los albigenses, de los cátaros. And the Cathari and all. Yeah. En los cátaros y todos los demás. I was going to say, Brother Mark, you just make a short answer, but I'm
I'm going to sleep with Rosa and she's going to awake me all night. I will have to explain her every single thing. You will see. Oh, no, I'm so sorry. If I may ask a question. Henry has a question. Yeah, I just wanted to hear some, how shall I say, explanations of how it worked back in the day. When we look at all this that we've been learning so far, you kind of get the impression that these remnant churches were very much happening in sort of like pockets all over the place. You have one here, one there, and it seems almost disjointed. Now, we know that when a person becomes a child of God and the Holy Spirit lives within him, dwells within him, he is motivated by the Holy Spirit and he is taught by the Holy Spirit. But also we know that we all have people who lead us, people who taught us, people who first brought it to us. These remnant churches, the leaders, like Aurelianus, for instance, would there have been missionaries from elsewhere coming to his place and teaching him, etc.? What was the thread? How did that thread work? All the way from Jerusalem, from the Pauline churches, etc. Could you expand on that a little bit, perhaps, Mark? Okay, let me translate that, Henry, for a second. I'm going to short it out a little bit. Voy a intentar resumir lo que él ha dicho. Cuando hemos estado hablando en esta noche de los diferentes grupos del remanente, vemos que forman como pequeños grupos aislados. Es lo que aparentemente parece ser. Todos sabemos que cuando estudiamos la Biblia es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva a la verdad. Pero también sabemos que hemos conocido esa verdad a través de profesores o misioneros, pastores, lo que sea. La pregunta entonces que tengo es, ¿cuál es el hilo conductor que une todos esos grupos y que desde Jerusalén a los paulicianos o al resto de los remanentes hizo que haya una unión entre todos ellos? Thank you, Brother Mark. Yes, go ahead. My belief is that Silvanus is a good example. Mi creencia, Silvano sería un buen ejemplo. As a Paulician, his conversion story is very much a standard story we hear a lot about. Sería su conversión un ejemplo de muchas conversiones, de muchas historias de conversiones que hemos escuchado. In all my reading of 40 to 50 years, I hear the story over and over and over again. A lo largo de mis lecturas durante 40 o 50 años he escuchado esta misma historia una y otra vez más. In this place or that place or this century or that century makes no difference. En un lugar y en otro lugar, en un siglo, en otro siglo, no hay diferencia. It's the story of traveling salesmen. Es la historia de los vendedores que viajan, comerciantes que viajan. They might be selling leatherwork or pottery. Puede que estuvieran vendiendo pieles o vasijas. Or they can be working with tin or working with many different ways. O podían estar trabajando con tiendas o con otras cosas. They become Christians. Ellos se convertían en cristianos. And they continue to give the gospel out wherever they go. Y continuaban dando el evangelio allí donde ellos iban. And they carry portions of the Bible, not all of it. Y llevaban porciones de la escritura, no todas esas porciones. Very few people ever saw the whole Bible at once before the press was developed. Y muchas pocas personas habían visto la Biblia entera antes de que la imprenta fuera inventada. So these men would witness and tell others in various towns. Así que estas personas testificaban y le decían a las personas en otros pueblos. And give them materials to read. Y les daban materiales para que pudieran leer. And then from that would grow another group. Y de ahí empezaba otro grupo. I'm going to tell you one more story. Os voy a decir una historia más. The pastors of Russia and Ukraine told me this story. Los pastores en Rusia y en Ucrania me decían esta historia.
they asked me, how do we do missionary work in the West? ¿Cómo hacemos la obra misionera aquí en el oeste? I say to them, what do you mean? Y yo les dije, ¿qué quieres decir? How do you decide where to go? ¿Cómo decides dónde ir? How does God tell you? Deja que Dios te lo diga. I said, well, if we see a need, if we see a place that does not have the gospel, or we see that we have an ability, we go there. Bueno, si vemos que hay un lugar que no tiene el evangelio, hay una necesidad y hay la habilidad de ir, pues vamos ahí. And we've prayed about it, of course, and asked for wisdom. Y por supuesto, oramos y pedimos sabiduría. I said to them, how do you do it? Y les dije, ¿y cómo vosotros lo hacéis? And they said, God uses the KGB. El Señor usa la KGB. And they arrest us. Ellos nos arrestan, They take us off to prison, this place or that, nos llevan todos a la prisión, a un lugar o a otro, Siberia or out into the east. Yeah? a Siberia o lo más lejos al este. And we're put in prison with thieves and all sorts of people. Y nos ponen en la prisión con ladrones y con todo tipo de malas personas. Now we have a captive congregation. Y así que tenemos una congregación cautiva We lead them to Christ. y los llevamos a Cristo. We train them and disciple them. Los entrenamos y los discipulamos. And we send them out to start churches when they get out of prison. Y los enviamos a que empiecen iglesias cuando salen de las prisiones. I said to them, how many of these churches have you started? Y yo les dije, ¿cuántas de estas iglesias habéis empezado? They said, we have no idea. Y me dijeron, no tenemos ni idea. So I said, would it be hundreds or thousands? Y le pregunté, ¿pueden ser cientos o miles? Oh, surely thousands, they said. Y ellos me dijeron, seguro miles. All across Russia. Todo alrededor de Rusia. And so they sent their young people the next year after I was there. Así que el siguiente año, después de que yo estuve allí, enviaron a la gente joven de sus iglesias. And this was the year right after Chernobyl. Y esto fue el año justo después de Chernobyl. And they sent them across Russia trying to find these churches to see if they were standing for the truth or needed help. Y enviaron a estos jóvenes para encontrar estas iglesias y descubrir si realmente estaban defendiendo la verdad o necesitaban algún tipo de ayuda. And for the last 30 years, this is what they've been doing. Y durante estos últimos 30 años es lo que han estado haciendo. Picking up the pieces of all these converts Tomando las piezas de todos estos convertidos and the people they led to Christ, y de las personas que dirigieron a Cristo, sorting out some of their confusion. intentando resolver algunas de sus confusiones. It's a wonderful story. Es una historia muy, muy hermosa. It speaks to my heart. Y habla a mi corazón. It certainly does. That's no doubt. And Thank you, that's how Brother I Mark. think that's how I think it was done. Yo creo que fue así como fue hecho. And it I was think just you are quite everywhere. right, yes. It was just Thank you. everywhere. Yeah, everywhere. Ya, estaba en todo lugar. Creo que sí, dice Henry, que fue así. Gracias por tu respuesta. Wow, this has been a very interesting class. The only person we haven't heard from is Juan. Juan, yes. Juan is there, but he is very quiet. Juan, estás ahí, pero estás muy callado. Juan Galán, he is an elder in one of our fellowship churches nearby. It's okay, but I just want him to know he's welcome to speak and ask questions. All right, let me translate. Juan, me dice Dr. Márquez, si quieres preguntar alguna cosa, siempre estás bien recibido. Pero gracias, que luego me la preguntas a mí. He will call me later on and ask me, you see. Otherwise, Judith will come in and ask me hard questions. Ya, dice que si no lo hace Juan, Judith va a hacer preguntas difíciles. Yasni, ¿tú no tienes preguntas difíciles? Ani and Yasni. Yasni, yes, yes. Yasni, hello, she disappeared. Oh, ¿dónde estás? ¿Te has ido? I think the questions are all All right, done. Yasni, now I can hear you. Yeah. Ahora te escucho. Sí, me preguntaba, ¿cuántos
personajes de la historia de esta época que estamos viendo eran creyentes auténticos y la Iglesia Católica a lo mejor los ha elevado a los altares. Y nunca, da poco pena de no saber quiénes eran en verdad, porque nos confundimos con que son santos de la Iglesia y quizás no eran realmente fieles a la Iglesia romana. Déjame Me traducir. pregunto, ¿no? Yeah. She's asking how many of these people that we talk in history that are part of the Catholic Church, they were really Christians, and you know the Catholic Church took them as if they were saints or any other thing, but sometimes it's hard to realize and to determine who really was a Christian and who was not, especially when the Catholic Church has taken them as heroes almost. Yeah? Yes, well, I live in South Africa and everyone's a Christian here, or they're a Muslim, or they worship their ancestors, one or the other. Aquí en Sudáfrica casi todo el mundo es cristiano o es musulmán o adora a sus ancestros. But these Christians aren't Christian. Pero los cristianos no son cristianos. They accept the Apostles' Creed, Ellos aceptan el credo apostólico, the authority of their church, whichever one. la autoridad de la iglesia, cualquiera que vayan. They accept baptism and maybe church membership. Ellos aceptan el bautismo y la membresía a una iglesia. They believe in Jesus and the resurrection. Ellos creen en Cristo y en la resurrección. They honor Christmas and Easter. Pero ellos, ellos también aceptan las Navidades y Semana Santa. But they don't know Jesus as their Savior. Pero no conocen a Cristo como Salvador. They trust the church, or they trust the idea that they were sort of before the foundation of the earth chosen by God. Ellos aceptan la iglesia y aceptan que antes de la fundación del mundo ya habían sido escogidos por Dios. So how do we know who believes? Así que, ¿cómo sabemos quién cree? Their hearts must change, their lives must change. Sus corazones deben cambiar, sus vidas deben cambiar. They must love the commandments of Jesus. Ellos tienen que amar y amar los mandamientos de Cristo. And love one another. Y amar uno a otro. They must strive for the unity of the Spirit. Y tienen que buscar la unidad del Espíritu. But how do we know? We are not the judges. Pero ¿cómo saberlo? Nosotros no somos los jueces. And so we don't know. Así que no lo sabemos. Some that we think are not Christians might be. Algunos que pensamos que no son creyentes pueden serlo. They might be weak Christians or misinformed Christians. Pueden ser creyentes débiles o creyentes mal informados. Some that we think are Christians Y are algunos not. que pensamos que son creyentes no lo son. I think it's always been true. And I think, I'm sorry. I think it has always been true in history. The Y same. creo que esto siempre ha sido verdad en la historia. Yeah. Yeah. That's the best I can answer. Eso es la mejor respuesta que puedo darte. We want to remember Martin Luther was a Catholic. Quiero recordar que Martín Lutero era católico. Calvin and Zwingli were Catholic priests. Calvino y Zwinglio eran sacerdotes católicos. The Anabaptists, many of them were Catholic priests. Y muchos anabaptistas fueron sacerdotes católicos. In southern Germany, Switzerland. En el sur de Alemania, en Holanda. And so the story goes through history. Y así va la historia a lo largo de la historia. They find in the Word of God the truth, Encontraron en la palabra de Dios la verdad, but they will not find it in the church or in baptism pero no la encontraron en la iglesia o en el bautismo or any other sacrament. o en ningún otro sacramento. So, Así es. Okay, I don't know, Rosa, Elias has another question and then we will finish for today, I think. Rosa has the last one before I fall asleep.
All right. Dice que Rosa tiene la última antes de que You se see, ponga. it's almost, let's see, 10:40 my time. And at 11 o'clock, like Cinderella, I turn into a pumpkin. Welcome to the team. I'll be a mouse too. Yeah, you can tell them what I just said. if you like. All right, Rosa Elías, tu última pregunta. Tu micro, necesitas abrir el micro, Rosa. Ah. No, mira, estaba pensando, ¿no? De eso de que estaba diciendo que puede ser que hay algunos que parece que no fueran creyentes y lo son. Conocemos, yo personalmente, ¿no? Conozco a personas que profesan creer en el Señor Jesucristo, pero necesitan, es como que nosotros como creyentes, ¿no? Llevarlos hacia la verdad. Yeah. Porque la palabra del Señor, ay sí, perdón. Yeah. Me he perdido. Some people also that say that they are Christians, but you know, they are not. And we as Christians, we need to lead them to the Lord. Yeah. Sí, ya, continúa. Sí, porque la palabra del Señor dice que hemos de hacer discípulos. The Word of God says that we have to make disciples. ¿No? Como hacía por ejemplo Cristiano, ¿no? Que él iba y hablaba a las personas. As Priscillianus did, he went and talked to the people. Y entonces estas personas que tenían, porque ahora también pasa eso, que hay una confusión. And now it's the same, there is a big confusion. Entonces, nosotros como creyentes, teniendo la palabra, ¿no? Debemos o sea, tengo que yo ir y poder, esa persona que tiene esa fe en un Dios que no conoce muy bien, pues hablarle las escrituras, ¿no? Then we as Christians that we know the word, maybe it's we must go to these people that maybe don't know much the Lord and tell them about the Lord in a correct way. See, it Claro. is correct. Yeah. Correcto. You are exactly right. Correcto. But we mustn't judge who is or who is not. Pero no We must show podemos, them the right way. no podemos juzgar quién es y quién no es. Tenemos que tener discernimiento para una manera correcta. But if I will not admit my sin, Porque si yo no admito mi pecado, if I will depend upon the church, si yo dependo de la iglesia, and if I trust sacraments or mystical prayers, y si yo confío que los sacramentos son oraciones místicas, then I must have someone help me to see that that is not what is in the Bible. entonces necesito que alguien me enseñe que eso no está en la Biblia. And that's why the Word of God is so important. Y por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Yeah. Mhm. Thank you, Brother Mark. All right. It's been a joy indeed. Ha sido un gozo estar aquí en la clase. We will finish with a word of prayer before we dismiss for next Monday. Y Junio, un gozo haberte tenido también desde Brasil. Y de verdad estoy anticipando poderte ver más días por aquí. And also, Brother Sean, what a blessing has been for us to see you, my brother Sean. We are praying for you. And really, we love you, my brother. And Henry, I don't see you, but I know you're there. God bless you much. Oh, yes. Thank you very much, Peter. Oh, a joy, my brother, a joy. Dr. Mark, will you lead us in prayer? And I translate. Thank you. Our Heavenly Father, we thank you for men like Priscillian. Señor amado, te damos las gracias por hombres como Prisciliano. But we realize there must have been thousands of men like him. Pero nos damos cuenta que seguramente había miles como él. Men who came to know the Word of God, Hombres que llegaron a conocer la palabra de Dios. who shared the gospel with their wives and children. Que compartieron el evangelio con sus esposas y sus hijos. We think of the lady who died with him that day. Y pensamos en una señora que murió con él ese día.
she stood for the truth. Y ella permaneció firme por la verdad. All 7 of them had no apologies, Ninguno de los 7 tenían excusas, for they loved you, Lord, porque ellos te amaban a ti, Señor, and they loved your word, y amaban tu palabra, which was the truth. la cual es la verdad. We have that same truth. Help us, Lord, to be faithful. Nosotros tenemos la misma verdad, Señor, ayúdanos a ser fieles. Fill our hearts with the same desire to share the gospel. Y llena nuestros corazones con el mismo deseo de compartir el Evangelio. And to allow everyone to hear, Y permite que todos puedan oírlo, even those who say they have no need. incluso aquellos que dicen que no tienen necesidad. Lord, we know we all need your word. Sabemos, Señor, que todos necesitamos tu palabra. We thank you for the gospel, Te damos gracias por el Evangelio. the good news of salvation in Jesus Christ. Las buenas noticias de salvación en el Señor Jesucristo. Help us this week to be witnesses wherever we go. Y ayúdanos esta semana de dar testimonio allí donde estemos. Pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Amén. Thank you all very much for putting up with me yet again. Gracias por haberme aguantado una vez más y we're going to dismiss. I encourage you to open the micros. Open the micro. Abrid el micro y vamos a despedirnos todos, cada uno en su idioma. We're going to say goodbye, everybody, in his own language. What about that? That would be Bye bye. God bless. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thanks for everything. Everybody. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Hola, adiós. Ah, Juan. ¡Hola, Juan! ¡Hola! Hola, Juan. Hola, Juan. Say hi. Everybody stop and look to Juan and say hi. ¡Hola! Bye, Juan. Dios os bendiga. May God bless you. We'll ¡Hola, see you nenas! next week. See you Bye. next week. Bye bye. Adiós. Chao.